Porque la segunda cosa que anunció Abinader fue la despolitización del sistema educativo. Y ahí está la clave. Las líneas de los aprendizajes se mantienen estáticas, muy por debajo, lo que significa que a través de los últimos 10 años, que es la época del 4%, no han variado los aprendizajes. Pero otros presidentes que han hablado, no, porque entonces sí se quemaron, no pasaron, pero fue que las pruebas las hicieron más difíciles de lo que habíamos hablado. Pero ¿cómo pueden hablar una prueba con la ADP? ¿Cómo pueden arreglar con la ADP? Eso es lo que van a ser evaluados. La educación es un eje fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Desarrollo educativo, por supuesto, pero también desarrollo económico, productividad, rendimiento en todas las labores productivas en el país, exportaciones. En general es mucho lo que la educación aporta. Y la cuestión política, el debate electoral, ha sido también tocado el tema de educación. Recientemente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra hubo una representación de los principales partidos políticos que llevaron allí sus puntos de vista y un poco las corrientes que manejan los candidatos y los partidos políticos sobre el sistema educativo dominicano. Allí estuvo coordinado esa actividad por el profesor Radamés Mejía, pero también hubo varios educadores de tradición de República Dominicana que estuvieron presentes, como el caso de Jacqueline Malagón, que estuvo allí, como el caso de el profesor Rodríguez Cruz, que también estuvo, o de Nora García, que también estuvo, ¿sí? Contamos con la presencia de Jacqueline Malagón, a quien le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este tema de los planteamientos de los partidos políticos sobre el proceso educativo de República Dominicana. La última información conocida, estudiada y analizada, y que incluso los partidos han tomado, es el resultado último de las pruebas PISA, en donde República Dominicana, aunque subió un poquito, en esta administración ha subido un poquito en relación con las evaluaciones anteriores, todavía estamos en los últimos lugares en los países que se ocupan de aplicar la prueba PISA. Jacqueline, ¿cómo observa tú la posición de los partidos políticos de acuerdo con ese programa que se desarrolló en la Pucamaima? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Comprenden los partidos lo que está pasando y lo que necesita la educación? Bueno, en primer lugar, permíteme saludar a la teleaudiencia y agradecerte enormemente la oportunidad de conversar contigo, que has sido mi amigo, eres mi amigo, sí, y seguirás siendo mi amigo. Y gozamos mutuamente de la admiración y el respeto que la relación entre ambos nos ha creado. Así que me siento muy cómoda de conversar contigo, al margen de que nos estén viendo o no nos estén. Estoy hablando con Fausto Rosario, que siempre has sido inquieto con el tema de la educación. Recuerda aquella vez que ustedes en el periódico Acento detectaron aquel fraude en el 2009. Tú me llamaste, me dijiste, Jacqueline, ha habido un fraude, parece que a través de los teléfonos. Y yo fui volando con el consultor jurídico. Y efectivamente, 539 muchachos tuvieron la misma respuesta. Estadísticamente, eso no es posible. El presidente me llamó, me pidió que le coordinara un grupo, y eso se lo debo yo, esa experiencia, a Fausto Rosario. Ah, caramba, qué bien. ¿Por qué te debo la experiencia? Porque fue una situación que resolvimos. Cuando el presidente me designó, me pidió, no fue una designación, me pidió que le buscara una solución y que integrara una comisión. Fue un éxito haberla hecho con la gente que busqué. Así que te agradezco eso. Fausto, tenemos muchas cosas en el haber. Yo he escrito varias veces en tu periódico. Pues mira, tú estás poniendo sobre el contexto los programas de gobierno de los tres principales candidatos, que fueron los que se invitaron a presentar esos programas en el ámbito de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que siempre está a la vanguardia
y nunca olvidan que Radamés Mejía fue un hombre clave, 40 y pico de años al servicio de la universidad. Yo tengo más de 50 años con Radamés, y es mi cachanchan. Y Radamés hizo un excelente trabajo coordinando la reunión. Antes de llegar al escenario donde los tres partidos se manifestaron, y tenían, dos de ellos tenían 3 personas, o sea, uno se ocupaba del Ministerio de Educación, del programa del Ministerio de Educación, otro se ocupaba del Ministerio de Educación Superior y el otro se ocupaba del Infotep. En el caso del PLD, Víctor Sánchez, que habló de los 3, Alejandrina Germán también creo que estuvo, Alejandrina estuvo, sí. Y por Fuerza del Pueblo estuvo Ligia Amada Melo, y por el PRM estuvo Óscar Amargós. En el Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación. También en el PRM estaba Evarista, la del Ministerio de Educación Superior. Sí. Evarista Matías, sí. Ha sido una viceministra sumamente activa. Ella fue la que lideró el tema de la normativa 0915. Así es. Que hoy en día es la normativa 123, creo. Bueno, el tema es que yo fui a ese encuentro con mucha ilusión. Cuando te digo mucha ilusión es que la mayoría de los que hablaron son amigos míos, trabajamos juntos, hemos sido compañeros, colegas por muchísimos años. Y ellos saben cuál es mi posición con respecto a cómo salir de la crisis en que la familia dominicana, por no decir la sociedad, ubica el tema de la educación. Y esa crisis no puede esconderse. Al margen de la calidad, no lo estoy diciendo que voy a hablar de la calidad, pero en este momento no te lo digo por la calidad, sino porque siendo una prioridad nacional, que empezaste tú hablando, diciendo la importancia que tenía la educación, solamente te faltó decir la importancia que tiene sobre la generación de empleo. El presidente Abinader, cuando resultó que llegaron los resultados de PISA, en esos días él tuvo 2 grandes mensajes a la nación que tenían que ver con educación, y que a muchos de los que pertenecen a mi generación, que nos consideran expertos, hay otros que dirán, deben salir porque ya están viejos, ya estamos obsoletos y no saben que estudiamos 24/7, ¿no? Sí. Pero el presidente hizo 2 declaraciones. Una fue diciendo que se declarara prioridad nacional la educación, y lo dijo con mucha fuerza. Yo le vi la intención de que realmente él decía la educación es la prioridad nacional. Luis Abinader viene de una familia que ha tenido la educación superior como un punto importante. Sí, como un estandarte. Estandarte. Pero el presidente Abinader no ha trabajado en la familia ese tema. En el tema de la educación. Hasta donde yo sepa. Sí, yo sí te puedo decir que sí, el presidente Abinader trabajó muy temprano, desde muy joven. Cuando empezó el tema de la educación superior. Sí, su papá fue mi amigo. Y su hermano. Él y su hermano hicieron una combinación. El hermano que está al frente de la universidad. José Rafael Abinader. Bueno, el hombre realmente sabe el valor de la educación, al margen de que en la familia hubiera o no hubiera una universidad. Luis Abinader es un hombre sumamente bien formado, un hombre muy íntegro, muy consciente de las cuestiones que son determinantes para el avance de los pueblos, para el avance de su país, de nuestro país. Y a mí me complació muchísimo cuando declaró lo de que la educación era la prioridad nacional. Y tú sabes por qué te digo que desde ahí hay una evidencia de la crisis. Tú coges la última encuesta de la Gallup que está circulando en las redes, y la educación tiene el 2% de reconocimiento de que la educación está mal. ¿Qué significa? Que el 2% de la educación es la que dice que la educación está mal, que la educación le preocupa, que la educación hay que atenderla. Eso significa que se tiró la toalla, que ya no hay nada que hacer porque no se avanza. El tema de la economía y el tema de la seguridad son los 2 temas relevantes. Nosotros incluso acabamos de hacer un cuestionario a los lectores de Acento, y el tema colocamos economía, seguridad ciudadana, educación y salud. Educación aparece en tercer lugar, después de economía
y de seguridad ciudadana. Economía En cuarto la lugar situación está el económica. tema de salud. En cuarto lugar aparece el tema de salud. Sí, pero a mí me produjo cierto daño emocional ver que está en octavo, noveno lugar con el 2%. Solo el 2% de la sociedad, de la familia, identifica la educación como un problema que hay que resolver. Pero el país hizo una opción en el 2013. Cuando Claro, se con el inició el 4%. gobierno de Danilo Medina, se inició el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y eso representó una llegada de recursos que el Ministerio de Educación aparentemente no estaba en capacidad de absorber y aplicar correctamente. Y entonces hemos tenido una inversión muy grande en infraestructura, corrupción, que también la hubo muy fuerte, y hemos tenido también una inversión muy grande dentro de ese 4% para el aumento de los salarios de los maestros, que se han llevado el 60% del aumento del 4%. ¿Ya lo dijiste todo? Yo no tengo nada que decir aquí. No, tú tienes mucho que decir, Jacqueline. Volviendo al escenario de la madre y maestra, sí. Sí tengo que decirte que yo esperé que los 1 o 2 o los 3 partidos, a través de los voceros que fueron y presentaron los programas de gobierno, alguno iba a decir, por lo menos el del PRM, porque la segunda cosa que anunció Abinader fue la despolitización del sistema educativo. Y ahí está la clave. Fausto, mientras el sistema educativo mantenga el grado de politización que tiene hoy en día, no podemos avanzar, no podemos salir del último lugar. ¿Qué significa estar inmerso en un problema que ha politizado, no de ahora, no hablo de este gobierno, estoy hablando a lo largo de los últimos X número de años? Puedo decir con cierto orgullo que la gestión que yo encabecé fue posiblemente la menos política. Primero, porque yo no era política, y segundo, porque el presidente Balaguer me dio toda la libertad para manejar. Y el Consejo de Asesores que yo nombré, que ningún otro ministro ha querido llevarse de mi recomendación, trabajando yo con ellos, porque he trabajado con todo, estoy trabajando con todo. Sí. No han querido llevarse de la experiencia tan buena de tener un consejo de asesores del más alto nivel, bueno, para respetar lo que el consejo contigo determine. Y en ese momento, yo recuerdo, yo era reportero y cubría el sector educación para el periódico El Siglo. Contigo llegó Lorenzo Guadamuz, sí, con el aval de las Naciones Unidas, y se convirtió en el principal asesor del Ministerio de Educación cuando tú eras la ministra. Así es, pero yo tenía un consejo de asesores en el cual Lorenzo Guadamuz tenía un puesto, y un puesto de relevancia, y en ese consejo de asesores estaba Gustavo Tavares, que fue el empresario padre creador de Educa. Y de APEC. Y de APEC también. Y de APEC y de los bibliófilos. Sí, de los bibliófilos también. Gustavo estaba en el consejo con una actividad 24/7. Sí. Gustavo me ayudó a conformar el consejo de asesores, y ahí estaba Radamés Mejía, Rafael Damares Toribio, Arelis Rodríguez, estaba Ramón Morrison, Francesc Calac de Mentero, el padre, primero fue el padre Alonso, pero hubo un problemita entre el padre Alonso y Lorenzo, y el padre Alonso se fue, entonces pusimos al padre José Antonio Esquivel. Estaba Ramón Flores, una estrella, sí. Estaba Juan Tomás Tavares, sí. Éramos 11, sí, incluyendo, o sea, eran 9, Lorenzo y yo. Y cuando yo los invité a ese consejo. Un consejo brillante, Brillante es poco, pero lo más brillante no es la calidad profesional y moral de todos y cada uno de los integrantes, es el respeto que yo le tuve a ellos, porque yo solamente fui un voto. Ahí yo llegaba, Fausto, en muchas ocasiones llegaba con mi nota o con mi librito o con mi cosa de lo que yo iba a proponer, porque las reuniones eran semanales y eran de noche. Y yo empezaba, yo me acuerdo de Rafael Damares que me decía, Jackie, deja eso para después. Y yo cogía y lo ponía en el piso. O yo decía, pero ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer tal cosa. Mire, Jackie, esto... Jacqueline, con el tema de la despolitización, ¿se contempla en el plano de la despolitización la sindicalización de los maestros como un elemento?
Porque el presidente de la ADP es diputado, pertenece al liderazgo de un partido político. Es que sea diputado no es la gravedad del caso. Lo que es la despolitización no es solamente el sistema desde el punto de vista de la acción gubernamental que está al frente del tema de la educación. Perdón, en la reunión también había un representante de la ADP. Sí, pero yo no lo conocía. Ya. No estaba la gente que yo más conozco. Sí. Un apellido Arias estaba en esa reunión. No lo conocía, me lo dijeron, pero no lo conocía. Bien. El tema es que la politización en la ADP es casi igual o peor que la del sistema. ¿Por qué? Porque en la ADP las elecciones son los partidos que hacen las planchas. O sea, son los partidos que ganan, Fausto. El PRM tiene su plancha, el PLD tiene su plancha, la Fuerza del Pueblo tiene su plancha. Y tienen un sistema que hasta democrático es, que no importa en qué lugar quede, siempre tienen una representación. Es como si fuera un congreso, donde todas las fuerzas están manifestadas. Pero ¿cuál es la fuerza política que más predomina, que más incidencia tiene? Es la que gana los mayores votos. Entonces en la prensa sale, ganó fulano de tal que representa la corriente. Yo lo llamo la corriente. Sí, la corriente, sí. Entonces el tema de la politización también es altamente preocupante. ¿Y qué se puede hacer con la ADP entonces? Vamos a hacer primero con el sistema. Bien. Porque vamos a hacerlo primero con el sistema. Déjame hablarte primero de la despolitización en el sistema, que para mí es previa, es anterior a la, o simultánea, es simultánea con la de la ADP, si lográramos conseguirla. Lo que me mortifica y me ha mortificado toda la vida es que las cuotas que se tienen, según el gobierno que esté, y todos la han tenido. En la provincia tal, el gobernador tiene un par de puestos que lleva a su gente, el diputado tiene otro par de puestos, el senador eso para tiene, los profesores. Y también para los técnicos y los que manejan administrativamente las direcciones regionales, que son 18 en todo el país, y las direcciones de distrito, que son 122. Entonces, cuando la gente dice que el 4% no deja de ser una fuente de empleo, a mí no me gusta que se defina así. Porque, por supuesto, el 4% viene con la ley que nosotros dejamos. La ley 6697 se terminó de escribir en el 95. Sí. Se la dimos Milagro Ortiz Bosch, porque Balaguer no la iba a echar para adelante, no la iba a introducir. Fue una táctica política del grupo, no mía, del grupo. Éramos como 20, 22 que trabajamos la ley. Entonces, yo pienso que si nosotros lográramos que los 6 viceministros y el ministro son el personal de confianza que nombra el presidente, eso me parece extraordinariamente legítimo, valioso, apropiado, adecuado y que lo manda la ley. Son 6 viceministros. Sí, había más, pero la ley de función pública... Todos son designados por el presidente de la República. Los 6 viceministros y el ministro son designados por el presidente de la República. Pueden ser recomendados por el ministro de turno, pero quien los nombra es el presidente. En el caso de la Procuraduría General de la República, se designan 14 procuradores adjuntos para diferentes temas, ¿no? Sí. 7 de ellos lo designa el presidente de la República. Y los otros 7, el Consejo de la Magistratura. el Consejo del Ministerio Público. Yo pensé que era de la Magistratura. No es de la Magistratura, el Consejo del Ministerio Público. Consejo Superior del Ministerio Público, obviamente con la cabeza de en este caso, la Procuradora. De la Procuradora General de la República. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, en la Ley de Función Pública, que fue elaborada en el año 2008, yo estaba ya en el Ministerio de Administración Pública, ahí se redujo el número, había ministerios que tenían 10, 12, 15 viceministros, y ahí la ley lo redujo a 6, y se ha observado, que yo sepa, se ha observado. Eso se ha observado porque hay casos de viceministros que han sustituido a otros, pero nunca en esta administración. En anteriores administraciones sí había mucho más de los que decía la ley. Pero después, después de la función pública, colaban uno u otro, sí, tienes razón. Pero yo diría que se ha respetado bastante, se ha reducido el número de viceministros. Entonces,
no tengo problema con los 6 viceministros. Pero vamos a hablar en un momento para que me diga lo del tema de la despolitización, Jacqueline. Es que voy a caer en eso. Sí, vamos a hacer una pausa ahora porque tenemos ya el primer segmento que lo hemos cubierto en este diálogo con Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación y actualmente también asesora del Ministerio de Educación y asesora del Infotep, que son 2 instituciones educativas importantísimas de nuestro país. Volvemos. Jacqueline, ¿cómo despolitizamos el sistema de educación? Lo podemos despolitizar con un mandato de la presidencia que venga el ejemplo de la presidencia para abajo. O sea, que nadie, ni el gobernador, ni el senador, ni el vicepresidente, ni el ministro, digan, fulano de tal, que no es educador, sino que es el compañero que me ayudó a llegar a donde yo estoy. Ese no debe estar. ¿Quién debe seleccionar el personal del Ministerio de Educación? Una estructura, una unidad de la estructura administrativa jerárquica del Ministerio de Educación. Una comisión que evalúe los candidatos y que tenga además figuras de la sociedad civil para asegurar que el ingrediente político no prima en la selección de la persona. Pero no solamente el ingrediente político, y el ingrediente religioso, ¿cómo lo manejamos en la educación pública? Bueno, podemos decir, voy a usar la palabra con satisfacción porque yo estaba en la comisión que acaba de terminar, pero ahora la educación es laica. La educación es laica. Pero la iglesia no suelta ese pedazo. Bueno, tú lo sabes, Jacqueline. Oh, pero me manejaron a mí. Cuando querían algo venían y generalmente yo le decía que sí. Tenías que decirle que sí. Una fuerza tremenda. Porque antes tenían más poder que hoy. Ya. Pero siempre tienen representación en el Consejo. Siempre se ocupan de los contenidos. En el Consejo Nacional de Educación hay un puesto para la Iglesia Católica, pero hay un puesto para las iglesias cristianas. Para las iglesias evangélicas, sí. Para las iglesias evangélicas. A mí me acaban de designar en el Consejo 27 años después que estaba esperándolo. Como decían muchos, la silla que tiene el nombre de Jacqueline que está vacía. Ya. Me acaba de designar el doctor Ángel Hernández. Cuando menos lo esperaba. Ya. Pero yo había tirado la toalla, que a mí no me iban a llegar. Bien. Entonces, el presidente designa al ministro. Sí. O a la ministra. O a la ministra. Ya. ¿Y tiene que pertenecer al sector educativo? Idealmente sí. Pero si pertenece al sector educativo, o sea, debe saber de educación, pero por encima de todo debe ser un gestor. Un gestor. Lo que llamamos en inglés un manager. Ya. Un manager que conoce el sistema educativo, que pueda manejar todas las variables que tienen que ver con educación, que empiezan en el ámbito pedagógico y terminan en el ámbito administrativo. Pero como decía Ramón Flores, que fue el que lo verbalizó hace 40 años, mientras no veamos el sistema educativo que nace en el aula y se eleva hasta la sede, va a ser muy difícil que la inversión pedagógica llegue a donde sucede el aprendizaje y el aprendizaje es la razón hemos de tenido ser. Excelentes educadores como ministros de educación y no han tenido la oportunidad de poner en práctica todo su conocimiento. Estuvo como ministra de Educación Jacqueline Malagón, estuvo como ministra de Educación Josefina Pimentel y estuvo como ministro de Educación Melanio Paredes, que son gentes del sector educativo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el impedimento que tiene un ministro para regular y poner en marcha un esquema que permita mejorar la calidad de la educación? Resolvamos el sistema despolitizando las elecciones del ADP, invirtiendo mayormente en la formación de profesores, porque necesitamos un profesor con una cara nueva. ¿Es posible que los salarios se vinculen con la calidad y el rendimiento? No, bajo ningún concepto. Yo lo tengo en mi celular, algo que hizo Educa en estos días, 2 gráficas. Una es de las pruebas nacionales, último año de secundaria,
antiguo bachillerato, y la otra es de las pruebas diagnósticas. Tú coges la primera, la medita sencilla que preparó, me imagino debe haber sido Darwin Caraballo, sí, o el equipo de él. Sí, su equipo. Entonces tú ves que en esa gráfica hay un dibujo azul, como si fuera una montaña que va subiendo y sube hasta aquí. Perfecto, esos son los salarios de los maestros. Pero tú ves que hay dos líneas, de dos colores diferentes. Una es la línea de matemáticas y la otra es la línea del lenguaje. Y mientras la montaña está aquí arriba, que es a donde han llegado los salarios, las líneas de los aprendizajes se mantienen estáticas, muy por debajo. Lo que significa que a través de los últimos 10 años, que es la época del 4%, no han variado los aprendizajes. Entonces no podemos decir que hay una relación, una vinculación entre el salario que le das y lo que el maestro trae como desempeño al aula. Con el agravante de que tenemos 2 años esperando la nueva evaluación de desempeño, que la misma DP le está pidiendo. Porque la que se hizo en el año 2017, fue una evaluación que desnudó el sistema y lo desnudó desde el punto de vista del maestro que teníamos en el aula. Lo estoy diciendo con pena, y a la ADP, que son mis amigos, que no le estoy diciendo una crítica a ellos necesariamente. La crítica sería más a las universidades que los preparan. Porque si no están bien formados, ¿quién es el responsable? No es la ADP. La responsabilidad le cae a quien lo formó en la escuela de educación, a quien lo tituló de licenciado. Sí. O sea, ahí empieza el problema. Acento acaba de publicar un reportaje escrito por uno de nuestros reporteros sobre el tema del salario de los maestros y la calidad de la educación. Estamos en la peor situación del continente cuando se compara el nivel salarial muy alto entre los salarios más altos del sistema educativo de cualquier país del continente. Creo que tenemos... el más alto de la administración pública. Ah, bueno, es el salario más alto de la administración pública, y es el salario más alto, en promedio, el tercero o cuarto más alto de América Latina. Sí, pero yo no tenemos lo he estudiado, pero lo he leído. Pero tenemos la peor calidad de la educación. Bueno, estamos en último lugar en todas las pruebas que se han hecho en la región, y en PISA estamos en el último lugar, disque con Paraguay. Yo no sé si estamos a la par con Paraguay o si estamos un poquito más bajito que Paraguay. Ahí no estamos disputando quién está de último. Pero el Estado Dominicano podría exigir que los salarios se establezcan o se aumenten a partir de un rendimiento y de una mejoría. De la meritocracia. Sí, la meritocracia. Que se practique la meritocracia y se imponga en el sistema. Porque ¿a dónde vamos a llegar con todos estos aumentos a todos? Ahora acaba de pasar el 10%. Ya se dice que en enero del año que viene tenemos otro 10%. Otro 10%. Pero es que no guarda relación y el maestro no está motivado de que yo voy a tener un mejor salario porque estoy enseñando mejor. Si los niños no aprenden a leer, Fausto, no aprenden a leer. El Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, todos han coincidido en que el 64% de los niños en República Dominicana, al nivel de 6º grado, no saben leer. Yo tengo un programa que lo tengo con la doctora Ansel Shecker, que es fabuloso trabajar con ella, porque es trabajar en el ámbito pedagógico, representando a un donante, un hombre rico, que ha aportado unos fondos para trabajar en República Dominicana. Luisa Fernández fue que habló de él, y al otro día lo conocí y almorzó conmigo, llevo 13 años. Sí. No recibo ningún honorario de parte de él. Simplemente nos hemos ganado afecto, creo en la bondad y en la naturaleza del interés que él tiene de ayudar a la educación dominicana, porque hizo fortuna en República Dominicana. Y esta es la forma de él pagar, ayudar en educación. Sí, entonces tiene una universidad, la Universidad Mercer en Atlanta, Georgia. Esa universidad tiene depositado un fondo para República Dominicana. Entonces, desde que me conoció, nos hicimos amigos y yo le he manejado en República Dominicana la implementación de lo que se trae desde la universidad en ese fondo. Pues tú sabes, te lo menciono, no para dar a conocer el fondo, que te digo, lo trabajo a través de Ansel. El otro día un director de las escuelas que trabajamos, eran 5, ahora son como 12, le dice al americano que trabaja conmigo en el programa, somos 2, le dice, ¿sabes qué estaba haciendo lo que llaman el walkthrough? El walkthrough es
caminar a través de la escuela para ver los profesores en las aulas. Y le dice, me di cuenta que en el 4º grado tenemos 41 niños y solo 7 saben leer. Eso es una tragedia. Sí. Eso es una tragedia, Fausto Rosario. Sí. Si el niño no se alfabetiza en la edad oportuna, que estamos hablando que es entre los 6 y los 8 años, primero, segundo y tercero. En primero empieza la primera parte, en segundo se consolida y en tercero se fortifica. Pero esa responsabilidad es atribuible al maestro, es atribuible a la metodología de enseñanza, es atribuible al ministerio que no tiene un plan de supervisión adecuado. ¿A quién le atribuimos la responsabilidad de que el 64% de los niños en el 6º grado no sepan leer? Se le atribuimos en porcentajes diferentes a lo que tú señalas, pero hay algo que lo hace difícil. La última graduación de la madre maestra que yo asistí, porque mi nieta se graduaba en economía, me dio pena ver que una muchacha, solo una muchacha, Fausto, se graduó de alfabetizadora. Entonces, ¿qué hacen? ¿Sabes que está dividido por segmentos según los niveles y las áreas? En primaria tenemos el primer ciclo, bueno, inicial es lo de 5 años. Entonces tenemos el primer ciclo de primaria, es primero, segundo y tercero. Ahí meten al que gana o el que estudió primaria, pero no es un alfabetizador, pero estudió primaria. Entonces lo ponemos en ese primer ciclo alfabetizar, pero puede que no sea un alfabetizador, puede que no conozca el tema de la neurociencia, cómo eso influye, conocerlo para entender si las neuronas del niño están listas para empezar a aprender, porque todo eso tiene una explicación científica. Esto no es cuestión de una improvisación y de que nombre un maestro y que va a enseñar o que no sabe enseñar, no. En el 2º grado, ese niño debía ser acompañado por el mismo profesor que le da seguimiento, pero con una prueba, una evaluación que se quitó en los años 90 de mi amiga y hermana de verdad, Ligia Amada Melo, que hoy en día dice, ay, ¿por qué yo lo hice? Lo hizo porque fue conmigo a Israel y en Israel no había prueba y le gustó muchísimo, a mí también me gustó, pero en República Dominicana yo no podía hacerlo y no lo hice. Ella lo hizo y es lo que llamamos la promoción automática. O sea, el niño pasa de primero a segundo, no importa si sabe o no sabe leer. Prueba. Y de segundo a tercero, no importa si sabe leer. Cuando llega a tercero, sí ya toma la prueba. Pero ya lleva 3 años que arrastra una deficiencia que le impide aprender. Porque el que no aprende a leer, no puede leer para aprender. Ya. Y se aprende a lo largo de la vida. Claro. Cuando yo estudié educación, administración de la educación superior, senior management, todo lo que yo estudié en todas las mejores universidades, no hablaban de aprender a lo largo de la vida. Eso lo aprendí a lo largo de la vida y lo practico porque estoy aprendiendo cada día. Como de seguro tú también estás aprendiendo. Sí, claro, me gustaría conocer tu criterio sobre la inclusión de la educación técnica en un determinado momento, como parte de la educación pública, porque el país no solamente, obviamente, tiene que formar profesionales universitarios y hacer posgraduados, también tiene que formar en educación técnica, en áreas y disciplinas que son necesarias, muy importantes, en ebanistería, en electricidad, en plomería. Muy demandadas. Y muy demandadas. Aquí los servicios están en una franca crisis, porque es tanta la demanda que tienen muchos de estos servicios que casi no hay gente con formación para trabajar esas áreas. Si nos están viendo los empresarios, voy a usar una frase un poco vulgar, le estamos dando por la vena del gusto, porque los empresarios hoy en día, los que les interesa la educación, que son mucho menos de lo que se interesaban en el siglo pasado, la generación de los hijos y de los nietos no son tan sensibles al tema de la educación como lo fueron los del siglo pasado. Los que crearon APEC, los que crearon Educa, los que crearon INTEC, los que crearon la UNFU, los que crearon UNIBE, los que crearon una serie de instituciones que realmente tenían un corte
de naturaleza casi filosófica, filosófica para el que lo creaba. Hay gente que piensa que yo fui creadora de la Universidad PEC. No, yo no la creé, yo fui la que diseñé, organicé y en una primera instancia dirigí lo técnico. Pero eso fue producto de la mente de los empresarios. 40 de ellos en la Cámara de Comercio a la muerte de Trujillo no tenían personal y pensaron, porque ya se hablaba de los junior colleges, y ahí crearon el Instituto de Estudios Superiores, hoy Universidad PEC. Pero estás dándole a ver el gusto con el tema de lo técnico, y lo técnico abarca los 3 subsistemas. En el sistema preuniversitario, que es el de educación básica y primaria, como llaman, el del Ministerio de Educación, tenemos los politécnicos. Este gobierno ha importantizado muchísimo los politécnicos, porque el politécnico te da un bachiller que ya está listo para el mercado de trabajo. Y si entra al mercado de trabajo, no solamente va a producir, sino que con lo que produce en el empleo que tiene, puede pagarse a la universidad, porque ya es bachiller. Entonces tenemos el que sale de 8º grado y abandona por cualquier razón, puede ser económica, puede ser social, puede ser familiar. Ese de 8º grado tiene el Infotep, y teniendo el Infotep, está preparándose para en no más de un año ingresar al mercado de trabajo. La tasa de empleabilidad del Infotep anda en los altos 80 o el 90, compite con el ITLA. Yo conozco bien el ITLA porque le he hecho trabajo, además de que tuve 8 años en su junta de directores, designada por el presidente. El tema es que entonces vamos a la educación superior, y ya la educación superior tiene el técnico superior, 2 años. Pues mira, los empresarios lo que les interesa mayormente es o el técnico de los politécnicos o el técnico del Infotep, porque acuérdate que el Infotep lo están pagando los empresarios. Claro. El 1% de la nómina, lo pagas tú aquí, como empresario de la televisión, del periodismo, del ámbito en que tú te mueves, y la gente y la sociedad te reconoce como un hombre de una trayectoria muy exitosa. Entonces, el empresario le pone mucha atención al Infotep y lo defiende con las garras, pero también están los sindicalistas. Pero la mayor parte de los técnicos de televisión de República Dominicana han salido del Infotep, porque se formaron, y hay muchas otras áreas en las cuales el Infotep tiene una relevancia mayúscula. Pero tenemos 1000 carreras que se ofrecen, carreras y oficios. ¿Y qué está pasando ahora, que ahorita hablábamos de eso? Que se está diseñando las carreras en tecnología, con la inteligencia artificial, con el uso de los chats aplicados a la productividad de una empresa, o de la vida tuya o mía. Porque si tú das una conferencia, o si yo doy una conferencia, el chat nos ayuda porque nos dice, no dejes estos puntos. Tú vas a hablar de tu experiencia y de tu formación, y yo voy a hablar de la mía, pero el chat me recuerda que no deje estos puntos. Entonces la inteligencia artificial, de una u otro modo, u otra forma, va a intervenir en nuestra vida como profesionales, como va a intervenir en este ámbito donde tú tienes esta sala para entrevistar. ¿Entiende? Déjame terminar esto, perdón, déjame terminar. En el ámbito de la educación superior, el técnico superior lo están prefiriendo al ingeniero. ¿Al ingeniero? Lo están prefiriendo al abogado. Pero lo prefieren ¿por qué? Perdón. Primero porque le pagan menos, y segundo porque ya tiene la formación de lo que la empresa necesita. De lo que necesitan. De lo que necesita la empresa. Pero ahí viene la ley de cualificaciones. La ley de cualificaciones está en el Senado. Yo estoy trabajando esa ley, estoy consultando, y el Senado está consultando, y todos estamos preocupados con la ley porque hay algunas disparidades entre los actores que tienen que ver, pero aquí, el concepto es muy bueno. Pero yo sé, entramos en este caso en el resultado de la educación superior en República Dominicana, la calidad de los profesionales. No, Fausto, entramos también en el ministerio, en los niveles del Politécnico, y entramos en el nivel del Infotep, porque las cualificaciones te da una escalera, te da un ranking de las familias o de los niveles, y tú puedes estar en el 3er nivel, y en la empresa tú has estado trabajando con un equipo de X nivel, de X marca o limitación en lo que hace ese equipo, pero llega un equipo nuevo, y el obrero, el que trabaja en la empresa, en la industria, trabaja y aprende,
Pero esa máquina tiene un concepto un poquito superior. Ya. ¿Y qué hace? Con la ley de cualificaciones solicita un examen. Y ese examen, que va acompañado de un examen práctico, puede determinar que a él se le certifique en un nivel superior. Ya. ¿Qué pasa si le certifican en un nivel superior? Lo estoy diciendo de una manera muy sencilla para que nuestro público lo entienda. Ese que está en el nivel superior, la empresa le va a pagar un poco más, porque ya está certificado en algo superior, pero él se va a sentir más competente, más productivo, porque es que le han reconocido que sabe más, que empíricamente aprendió más. Y los empresarios siguen diciéndonos que están muy comprometidos con recibir mejores técnicos. Mejores técnicos, que lo necesitan. Yo hago estudios de demanda. Además que este mundo es sumamente, en la actualidad, muy competido en términos de calidad y en términos de aprendizajes tecnológicos y de incorporación a las nuevas profesiones y los nuevos oficios que se están dando como resultado de las nuevas tecnologías. Bueno, el Foro Económico Mundial ya sentenció hace varios años que salen del mercado universal 1.400 oficios y carreras, pero se van a crear 1.900. Entonces la gente que tiene miedo de perder el empleo, sí, hay muchos que van a perder el empleo. Que van a perder el empleo. Pero aquellos que se sientan amenazados de perder el empleo pueden actualizarse en una rama que con la tecnología se incorpora y se moderniza. Se queda en el empleo. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Jacqueline Malagón, ex ministra de Educación, asesora. Ahora ya nos acaba de decir que ha sido designada por Ángel Hernández, miembro del Consejo Nacional de Educación. Volvemos en un momento. Jacqueline, tu presencia en el foro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, organizada por Radamés Mejía, ¿te dejó satisfecha sobre el manejo que tienen los partidos políticos del tema educativo y la conciencia que tienen de por dónde hay que trabajar y transformar la educación? No me dejó completamente satisfecha. Con eso te digo que hubo algo de satisfacción, empezando porque todos los que presentaban eran amigos, eran colegas, pero yo creo que se quedaron cortos. ¿Por qué se quedaron cortos? Porque yo estaba esperando más innovación, estaba esperando más actualización, estaba esperando más ciencia aplicada, estaba esperando tecnología más utilizada como una herramienta al servicio desde el conocimiento a la producción. Producción que no hablo solamente de la producción industrial, comercial, de servicios, no. Hablo de la producción porque yo en este momento contigo estoy produciendo. ¿Qué estoy produciendo? Compartir un conocimiento. Como tú lo estás. Entonces, esa tecnología yo la ubico en ese ámbito tan grande. Estamos trabajando la ley de inteligencia artificial y tú me vas a decir, pero Jacqueline, ¿y qué diablos tú haces en el Senado como asesora de una comisión que está trabajando la ley de educación superior? Te voy a decir, Jacqueline no tiene que saber de la ley para trabajarla. ¿De inteligencia artificial? De inteligencia artificial. Sí. Me estoy buscando los mejores. El Senado tiene instrucciones de buscar los mejores especialistas aquí y fuera de aquí. Y lo estamos consiguiendo. Ya hicimos... Para la parte de inteligencia artificial. Para la inteligencia artificial. Ya hicimos, por instrucciones del presidente del Senado, vamos trabajando muy bien con él, un encuentro el 11 de abril, donde 5 panelistas y 5 relatores hablaron de 5 áreas que son esenciales a la hora de redactar, de elaborar la ley de inteligencia artificial. No pusimos ciberseguridad porque creíamos que iba a estar muy incluida en uno de los temas de la legislación como tal, que sí se mencionó, pero debimos haber puesto, o yo debía haber recomendado, porque sé la importancia que tiene la ciberseguridad, pero el general Gotró nos identificó, nos invitó a su oficina y ya la ciberseguridad va a estar sentada en el Senado. José Miguel ya se comprometió a que va a apoyar y que el ámbito de la ciberseguridad, yo voy a querer, lo tiene que aprobar el presidente de la... Yo soy solamente la asesora técnica, pero me oyen, tengo una voz, pero la decisión viene de los senadores y el presidente de esa comisión tiene muchísimo poder, pero yo creo que él va a aprobar que aceptemos
que la oficina del alto mando de la ciberseguridad en República Dominicana nos dé qué debe contener la ley en ciberseguridad. Y ya el general dijo que sí. General Juan Gabriel Gotró. Entendiendo que sí, la forma en que lo elaboren no es necesariamente la forma en que va a aparecer, porque el Senado tiene lo que se llama DETEREL, que es la Dirección Técnica de Redacción de Leyes. Entonces ya tú puedes hacer una magnífica contribución y lo que tú digas va a estar, pero ¿cómo se va a plantear? Ya necesitamos que el DETEREL lo diga. Quería también conocer si quedaste satisfecha con lo que dijeron los partidos políticos sobre la relación Ministerio de Educación ADP. No quedé satisfecha. No quedé satisfecha porque, por un lado, estoy realmente muy triste de que la ADP siga usando como arma principal de lucha los paros, las amenazas de huelga, el suspender clases. No creo en eso. Tuve la suerte de que en mis años al frente del ministerio jamás hubo un paro. Sigfredo Cabral una vez como que medio amenazó y fui y le eché un pleito a Sigfredo y me encuentro a Sigfredo hoy y me hace un poema. O sea, nunca peleamos. Pero cuando hubo que decirle, mira Sigfredo, esto no puede ser, pues esto no iba a ser. Y no fue. Habla de Melanio Paredes. No, hablo de Sigfredo Cabral, presidente de la ADP. Entonces mi experiencia no fue mala con la ADP. Eran los colaboradores. ¿Dónde teníamos nosotros la ADP? En los departamentos del ministerio honorífico, porque ellos ganaban. Acuérdate que el dirigente de ADP está en licencia con disfrute de sueldo. Ellos no tienen que ir al aula. No van al aula nunca. Pero están ganando, sí. aparte de lo que les paga la ADP. La ADP como dirigente. Porque la ADP suma un presupuesto que recibe desde educación por los desembolsos que hacen los maestros a nivel salarial. No por los desembolsos, porque les retienen la cuota. Les retienen la cuota. Y entonces el ministerio es un agente de retención. Para la ADP. Que muchos cuestionan si es papel del Ministerio de Educación servir de agente de retención. Entonces el día primero, el día 2 o el día 3, yo no sé qué día es, ellos reciben 60, 65, 70 millones, yo no sé cuánto, pero un paquetón de millones. Millones mensuales, la ADP. Millones mensuales. 60 o 70 millones. Debe estar entre 60 y, no sé con el aumento de ahora. Tengo que averiguar con los que manejan la parte económica, pero de que está sobre los 60 está, porque la última vez que me lo informaron, estaba ya en los 60 millones. En los 60 millones. Y ha sido el 10%. Mensuales. Mensuales. ¿Y cómo el sindicato gastará ese dinero? Yo no sé, pero yo sé que están muy bien. Yo sé que están muy bien. Y yo no tengo problema con que estén bien. La verdad es que yo quiero que todo el mundo esté bien. La desigualdad por la que yo peleo, por la que yo estoy en el medio tratando de... No la voy a eliminar, porque cuando Cristo había desigualdad, la pobreza existía. Sí. Pero yo creo que puedo contribuir con un granito de arena a que la desigualdad sea un poquito más pequeña. Y Radamés está contribuyendo, y Juan Tomás está contribuyendo, y Magdalena está contribuyendo, sí. Está Miriam Díaz, y está y en la Academia de Ciencias somos 12, y todos estamos contribuyendo con un granito de arena para disminuir las desigualdades, porque las desigualdades están en contra de la Constitución. La Constitución manda una igualdad para todos los dominicanos. Entonces, ¿te parece inadecuado que la ADP paralice la docencia para reclamar nuevos aumentos de salario? Totalmente. Lo sabe Eduardo y lo saben todos ellos. Ese no es Eduardo Hidalgo, el actual presidente de la ADP. Que le he pedido cita y no me la ha dado. ¿No te ha dado cita, Eduardo Hidalgo? No. Él sabe para lo que yo quiero hablarle. Pero es que yo ahora salgo con una estrategia nueva que me han invitado a presentar en la televisión, que son las cápsulas editoriales. Y ya entregué las primeras 8 cápsulas y una de ellas tiene que ver con el papel de la ADP. Y en esa cápsula yo estoy hablando de este tema, pero digo algo que una vez Ibelice Prats de Pérez, que fue fundadora de la ADP, pero Ibelice no la fundó por lo que oye. Ibelice la fundó para que sí defendiera los intereses de los maestros, pero que su principal papel era ser unos aliados en la construcción de una mejor sociedad a través de
una educación de calidad. Y yo quisiera que el ADP, y esto lo voy a decir formalmente, pero lo estoy diciendo ya aquí como una primicia, es que crearan un instituto, que no sé si lo tienen, donde ellos mismos, invitaran gente, no me tienen que invitar a mí, a gente que sabe mucho más que yo, que están igual o más comprometidos que yo, que lo inviten a conferencias, a talleres, a seminarios, que desde el ADP se preocupen por mejorar la capacitación del maestro que es miembro del ADP. Porque la ADP tiene que entender que el maestro tiene que prepararse mejor y que las universidades, un grupo de ellas, nos está fallando, Fausto. Sí. Hay universidades que realmente el que titulan es muy pobre. Y no tengo que mencionar para nada ninguna universidad, pero yo nada más te digo que se inscriben 70,000 para tomar el concurso. ¿Cuánto pasaron? 13,000. 70,000 profesionales, porque están las habilitaciones docentes, ¿no? El ingeniero, docente, el médico para enseñar naturales, sí. El ingeniero para enseñar matemáticas. Es una habilitación docente necesaria, importante y que la hacen varias de las universidades. Sí, y la hacen en un año. Y lo habilitan para ir al concurso. Se les reconoce que están formados como docentes. Como docentes. Sí. Pero Fausto, vamos a analizar qué hay detrás de que 70,000 se inscriben y solo pasan 13,000. Eso es indicativo de algo, ¿eh? Es indicativo de algo. Y tú sabes, muchas veces yo he oído en programas de televisión presidentes del ADP, no me refiero a Eduardo, porque no lo he oído, pero otros presidentes que han hablado, no, porque entonces sí se quemaron, no pasaron, pero fue que las pruebas las hicieron más difíciles de lo que habíamos hablado. Pero ¿cómo pueden hablar una prueba con la ADP? ¿Cómo pueden arreglar con la ADP? Eso es lo que van a ser evaluados. Que la prueba sea un poquito más fácil, para que entren más. Ese no es el tema que va a resolver la educación. Evidentemente. No lo es. Pero bueno, es un asunto que lo vemos en el caso de los maestros, pero si tú te vas al ámbito profesional de los trabajadores o médicos en la salud, profesionales del derecho, profesionales de las matemáticas, las ingenierías, las ciencias, lo vas a ver y te vas a dar cuenta que en todas partes hay esas dificultades de la calidad de la educación, aparte del otro tema que es la masiva formación por la vía virtual de profesionales dominicanos certificados por universidades extranjeras, que aquí prácticamente todo el mundo ha hecho un posgrado, un máster y muchos se van. Sí, pero es un tema que esos posgrados y esos máster y esos, digamos, posgrados no tienen ningún tipo de supervisión por parte de República Dominicana. Así es. Pero te voy a decir algo que no va a caer. Y algunos son negocios. Bueno, hay mucho más universidades empresas que universidades académicas. Yeah. Le llamo, there's nothing wrong, no hay nada malo con una universidad que pertenezca a uno que la creó como una empresa para vivir de ella, siempre y cuando la calidad sea lo que prime en la oferta educativa. No hay problema, porque eso es legítimo a la luz de la libre empresa. Tú puedes crear una universidad y puede ser la mejor universidad, pero si tú la utilizas comercialmente y disminuye porque tiene profesores no tan bien pagados, no tiene las áreas que necesitan el laboratorio o necesitan los equipos, porque lo que tú estás haciendo es titulando, porque te pagan por eso. Bueno, aquí ha habido que cerrar universidades. Sí, y programas de universidades. Pero pregúntame quién financia educación hoy en día. Pregúntame. ¿A quién es que financia la educación? El Estado. Ahora, la universidad... En el caso de las universidades. En el caso... Sí, porque se entiende que el que va a una universidad pública lo financia el Estado, pero el que va a las universidades privadas, se entiende que las universidades privadas no reciben fondos públicos. Reciben 100,000 pesos anuales, 400,000 pesos la formación de 4 años como licenciado en educación por cada estudiante. En el caso de la educación. En el caso de la educación. Y hay 4 universidades, creo que son las que están certificadas para eso. No, la UAS, la UCE, la Pucamaima, el TEC. No, la UAS no. Forma el 56%. Pero no está recibiendo porque ellos no estaban dentro de la normativa 0915.
Y los que estaban en la normativa 0915 eran los que recibían los 100,000 pesos anuales. Y la UAS, hasta donde yo sepa, yo creo que fue que no se interesó, porque en la UAS hay un problema, le llamo problema, un problema, y es que están formándose como maestros, pero es en química. Pero ¿quién recibe lo que se da? ¿En la escuela de educación o la escuela de química? Ya. Y estoy siendo maestro de matemáticas. ¿Quién recibe? ¿La escuela de matemáticas o la escuela de educación? Pero estoy titulando como maestro, como educador. La escuela de educación tiene la sentencia, sí, el diploma en la mano, pero es en función de la matemática que la recibe en la escuela de matemáticas. Yeah. Entonces, ese es, no quiero decir que sea un problema grave, pero yo sé, sin estar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que esa es una situación que han enfrentado, que no sé si la han resuelto, al haber modificado, no eliminado, modificado la 0915. Bien. Ahora están en la, creo que 0123. Yeah. La resolución, la normativa. La normativa, sí, bien, que modificó algunas cosas, bien, Jacqueline, pero no la esencia. Agradecerte muchísimo esta conversación. Y por lo que hemos conversado, obviamente lo que ha quedado muy claro es tu extraordinaria actualización en los temas de la educación. Estudio todos los días. Que te felicito. Para que no me digan que estoy obsoleta. Me pueden decir vieja, lo cual reconozco, pero obsoleta, no. Mientras vida tenga, no. No. Gracias a Jacqueline Malagón, maestra, ex ministra de Educación, asesora del Consejo, miembro del Consejo de Educación Superior, asesora de Infotec. De educación, de educación, no del superior. Asesora de Infotec. Superior. Sí. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre este tema de la educación en medio de este proceso político electoral en que estamos. Hasta luego. Gracias, Fausto. Muy bien.